Bueno, Colombia ha tenido experiencias de justicia transicional sin que en sus momentos se hubiese reconocido como tal. Este concepto en el derecho internacional es más bien nuevo, que surge en las últimas 2 décadas, y Colombia ha tenido experiencias de solucionar por la vía negociada muchos conflictos armados en el país, desde la independencia en 1810 hasta la fecha. Pues han sido más de 60 procesos que han terminado de guerras internas, de guerras civiles, con amnistías o indultos. Bueno, ahora tenemos otro escenario, que es el de la Ley 1448 de 2011, donde el presidente de la República, a diferencia de su predecesor Juan Manuel Santos, reconoce que hay crímenes de Estado, que hay víctimas de crímenes de Estado y que tienen que ser reparadas. Ahora, el problema de esa ley, reconociendo que hay más de 6 millones de víctimas, es que a través de las reparaciones administrativas se limita la posibilidad de las reparaciones de orden judicial y las víctimas no son resarcidas en la dimensión de los daños que han sufrido, lo cual genera una gran inconformidad. Pero por el otro lado, el presidente ofreció restituir 2 millones de hectáreas en su plan de desarrollo y ha restituido apenas 20.000 hectáreas, y no precisamente en relación con las personas más necesitadas. Así que ese proceso al día de hoy ha sido un fracaso. Más de 70 líderes del proceso de restitución de tierras, líderes y lideresas, han sido asesinados, pero justamente pues porque no puede haber justicia transicional en medio de la guerra. Yo diría que el principal es justamente que no tenemos un proceso de paz sólido, que hay conversaciones, pero la posibilidad de terminar el conflicto aún no están a la vuelta de la esquina. Una segunda gran dificultad es el hecho de que no hay una depuración profunda del Estado, de que hay muchos miembros de las propias fuerzas de seguridad que son enemigas del proceso de paz. El tercer elemento es que ciertamente la guerra es un gran negocio para importantes sectores de este país, y también lo es para miembros de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas de Colombia son de las más grandes del mundo, no solamente en términos proporcionales, sino en términos de hombres arma. Colombia tiene más de 530.000 militares y policías al servicio de la seguridad o de la inseguridad. Eso depende cómo se hace la lectura cuando participan en atentados contra la paz o violaciones de derechos humanos. El ejército de Estados Unidos tiene 450.000 hombres. Pues eso se convierte en un gran negocio. ¿Cómo tú alimentas 530.000 hombres? ¿Cómo les vendes uniformes a 530.000 hombres? ¿Cómo compras armas y municiones para 530.000 hombres? Ese es el negocio de la guerra, el negocio de la guerra que beneficia a mucha gente, y ese es un gran obstáculo. El cuarto obstáculo pues tiene que ver con fórmulas que se colocan sobre el papel y que pese a que el papel dice otra cosa, pues la aplicación de la ley termina siendo muy distinta a lo que el papel dice, ¿no? Lo de la Ley de Justicia y Paz es un ejemplo. La ley corregida como quedó por parte de las decisiones de la Corte Constitucional debió haber sido útil realmente para aclarar muchos escenarios de guerra sucia en Colombia, pero justamente los intereses en juego para que no hablaran han conducido a que la ley sea un fracaso en términos generales, aunque ciertamente hay que reconocer que los paramilitares han dicho verdades muy importantes para Colombia, como el hecho de lo que siempre denunciamos los defensores, de que el paramilitarismo no era un tema ajeno al Estado, sino era una creación del Estado y desarrollado por las Fuerzas Armadas como una estrategia de guerra sucia. Eso ha sido corroborado en muchos procesos penales, en las 7 condenas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Colombia sobre la materia. Y yo diría, pues en último lugar, también todos estos escenarios de justicia transicional han fracasado, pues porque tampoco hemos sorteado una discusión profunda sobre el tema de la justicia en el país.
sobre el tema de la prisión en Colombia, qué significa la cárcel, qué significa penas alternativas. Bueno, hay muchas propuestas, pero empecemos por mencionar una que no es de la sociedad civil, sino del propio gobierno que no he mencionado, y es el marco jurídico para la paz, que implicó una reforma constitucional con el Acto Legislativo 01 del 2012. Allí se establece la posibilidad de crear una comisión de la verdad. Allí se establece la posibilidad de renunciar a la persecución penal de altos responsables de crímenes internacionales, trátese de guerrilleros, paramilitares u otras personas. Y esta propuesta también tiene dificultades, pues porque no es producto de la negociación de un proceso de paz, sino de una fórmula de rendición en que el gobierno se anticipa al que se someterían los grupos guerrilleros que negocien con él. Desde la sociedad hay posiciones diversas, hay posiciones que apoyan este marco jurídico para la paz, que dice que tiene posibilidades y que desde allí se deben desarrollar los instrumentos legales que el propio marco anuncia, de leyes estatutarias y otras, para garantizar un proceso de justicia transicional para la paz. Hay otras organizaciones como la nuestra que consideramos que este marco, como no hace parte de la negociación de un proceso de paz, difícilmente va a ser aceptado por las guerrillas para someterse a él, y habrá que imaginarse otras fórmulas distintas de cómo garantizar la reinserción política y jurídica institucional de las guerrillas. Hay distintas iniciativas de justicia, por ejemplo, ha promovido el respaldo a este marco de justicia transicional y considera que allí se potencian las posibilidades de reinserción del movimiento guerrillero. La Comisión Colombiana de Juristas denunció la inconstitucionalidad del marco, pues por considerar que la renuncia a la persecución penal de crímenes internacionales es contraria a la Carta Política. La Corte Constitucional ha dicho que no está alterando esencialmente la Constitución, que es un marco para contribuir a la paz, pero condiciona en todo caso la reglamentación a través de las leyes estatutarias o las leyes ordinarias a que se garantice que haya justicia contra los máximos comandantes que se sometan a ese proceso. El MOVICE hace sus propuestas de reforma institucional del Estado colombiano, pues para que todos los que son responsables de crímenes internacionales paguen por sus crímenes, y promueve también una comisión de verdad, lo mismo que las comunidades en resistencia que promueven la paz, COMPAS, que están haciendo otra propuesta también de comisión de verdad. Así que hay propuestas. La nuestra es una propuesta de un Tribunal Especial de Justicia para la Paz, donde creemos que es una oportunidad estos diálogos con las FARC, que se debe abrir diálogos con el ELN, pero más allá, que todos los actores de crímenes internacionales deben encontrar una fórmula de poder confesar sus crímenes, reparar a las víctimas y a la sociedad, pedir perdón, someterse a un proceso de este tribunal y recibir unas penas alternativas. Creemos que no debe haber un tribunal a la carta para cada actor armado, sino un solo tribunal con unas reglas claras donde los derechos de las víctimas no sean vulnerados. Pero creemos que deben establecerse penas alternativas. En este caso estamos hablando nosotros de trabajo comunitario, estamos hablando de posibilidad de participación política de los comandantes insurgentes que se sometan a ese tribunal, que pidan las mismas condiciones que garanticen la no repetición de los crímenes, que los miembros del Estado que han patrocinado estos crímenes. Hacemos una diferencia entre la responsabilidad penal individual de aquellos que se alzaron en armas por
un motivo político para cambiar el país, cambiar las estructuras de dominación existentes, cambiar el statu quo, que no es lo mismo que la responsabilidad de un actor estatal que ha jurado defender la Constitución y la ley, que terminan cometiendo crímenes muy graves y pues nadie paga impuestos para tener criminales en el Estado, así que ellos, si se someten, si contribuyen a desmontar las estructuras criminales que hay dentro del propio Estado, también deberían beneficiarse de penas alternativas. Ahí creemos que la referencia de penas establecidas en Justicia y Paz, aumentándolas en un doble para los principales responsables, los hombres de atrás, pues pudiera ser un aliciente para que se sometan a la justicia. Este tema de la justicia y la paz pues sigue siendo y seguirá siendo un tema de debate. Por supuesto que para alcanzar la paz hay que renunciar a las exigencias tradicionales de aplicar la justicia severa que habría que aplicarse a crímenes de carácter internacional como los que se han cometido en Colombia contra más de 6 millones de víctimas. Pero la paz implica renunciar a la aplicación de esos máximos de justicia. Lo de la Ley de Justicia y Paz pues es inevitable considerar sus marcos y sus impactos. Tendremos a las puertas de salir de la cárcel a más de 400 paramilitares que han cometido los crímenes más horrendos, que han confesado ellos haber torturado, despellejado, descuartizado, violado, y van a empezar a salir ahora de la cárcel habiendo pagado 5 o 7 años de prisión. Esa es una realidad inexorable con la que hay que contar. Entonces, en un escenario distinto, que es el escenario realmente de ponerle fin a este conflicto armado interno, las posibilidades de justicia hay que limitarlas en el sentido de desmontar todos esos escenarios de confrontación y lograr que toda esta fuerza del crimen pues pueda ser transformada a favor del país, a favor de la sociedad. Bueno, logros. Hablar de logros hay que decir que, como mencionaba antes, en los procesos de reinserción, cuando terminó la Guerra Fría, se cayó el muro de Berlín, cuando el M-19, que era la guerrilla pues en ese momento urbana más importante de Colombia, que decidió apostarle a un proceso de paz, llega a la Asamblea Nacional Constituyente, contribuye a redefinir las reglas de la democracia, copreside esta Asamblea Nacional Constituyente. Ese ha sido uno de los logros más importantes para Colombia. Pues, igualmente los otros grupos guerrilleros que se desmovilizaron, como el indígena, el Quintín Lame, donde los indígenas hasta esa constitución del 91 eran tratados como retrasados mentales. Ese es un gran avance, tiene que ver con este proceso de paz. Así que yo diría que eso es lo principal. Lo más reciente dentro de las confesiones del paramilitarismo fue eso, es el que la población colombiana conociera la dimensión de los horrores que hasta que se iniciaran esas confesiones el pueblo colombiano identificaba a los paramilitares como salvadores, como héroes, como los había querido presentar los medios durante el gobierno de Uribe, no los grandes delincuentes, los grandes criminales, sino los que estaban al lado del Estado combatiendo a los terroristas. Bueno, seguimos teniendo un gran déficit pese a todos estos esfuerzos. Este gobierno, que es el gobierno que reconoce a las víctimas, que inicia un proceso de paz, pues sigue siendo un gobierno profundamente deficitario en materia de protección de derechos humanos. Lo cierto es que en este gobierno de Santos ya hay casi un centenar de sindicalistas asesinados. El último, desgraciadamente, la semana pasada, más de 1000 sindicalistas amenazados de muerte.
los defensores de derechos humanos, más de 220 asesinados, también centenares de ellos amenazados de muerte.